Tengo 79 años, y estas manos arrugadas que ven ahora han tocado tanto sufrimiento que a veces me pregunto cómo siguen temblando de vida. Estoy aquí, en el patio de mi casita, acariciando a este gato que llegó hace unos meses, buscando refugio, igual que yo busqué tantas veces en mi infancia. Y es que hay algo que nunca le he contado a nadie, algo que me ha perseguido durante décadas como una sombra fría que no se va ni con el sol más fuerte de Tamaulipas. En muchas noches dormí con los animales del corral. Mi madrastra decía que si tenía hambre que durmiera con las vacas para ver si así dejaba de quejarme. Pero eso era solo el comienzo de una historia que hoy, a mis 79 años, me atrevo a contar por primera vez. Me llamo Esperanza Remedios Villalobos, y nací en el rancho San Isidro, allá en los campos extensos de Tamaulipas, donde el viento sopla tan fuerte que silba entre las casas de adobe y se mete hasta los huesos. Era el año 1955, cuando mi vida cambió para siempre. Aunque yo apenas tenía 8 años y no entendía por qué el mundo se había vuelto tan oscuro, de repente, a mi papá, Aurelio Villalobos, era un hombre de campo, de esos que se levantan antes de que cante el gallo y se acuestan cuando ya no se ve ni la mano frente a la cara. Tenía las manos grandes y callosas, siempre manchadas de tierra, y los ojos cansados de quien ha trabajado desde niño bajo el sol implacable de esta tierra. Papá no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era suave como el viento que mece las espigas de maíz. Él me quería, eso lo sé. Pero el destino nos jugó una mala pasada cuando mi mamá murió dándome a luz. Nunca la conocí, pero papá me decía que tenía su misma sonrisa y sus ojos grandes, que parecían guardar secretos. Durante los primeros años de mi vida, vivimos solos en esa casita de adobe de 2 cuartos, con el techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía. Papá se las arreglaba como podía, me llevaba amarrada a su espalda cuando iba a revisar el ganado. Me sentaba en una caja de madera mientras él ordeñaba las vacas al amanecer. Y por las noches me contaba historias de cuando era niño, allá, en los cerros de Nuevo León, antes de llegar a estas tierras planas, donde el cielo parece no tener fin. Pero la soledad pesa, y papá necesitaba una mujer que me cuidara y que lo ayudara con los quehaceres de la casa. Fue así como llegó Domitila Esperón a nuestras vidas, como una tormenta que no viste venir hasta que ya tienes encima toda la lluvia. Y el granizo. Domitila tenía 35 años, era viuda, y traía consigo a sus 2 hijos, San Crescencio, de 12 años, y Bartolomé, de 10. Era una mujer alta y delgada, con el cabello negro siempre recogido en un chongo, apretado que le estiraba la cara, y la hacía ver más dura de lo que ya era. Tenía los ojos pequeños y oscuros, que parecían estar siempre calculando algo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiro que dábamos en esa casa Jandes, del primer día que llegó. Domitila dejó claro que las cosas iban a cambiar. Papá se había casado con ella en el pueblo, en una ceremonia pequeña, a la que ni siquiera me llevaron. Cuando regresaron, ella entró a la casa como si fuera suya desde siempre, moviendo los muebles, cambiando las ollas del lugar, colgando sus santos en las paredes donde antes estaban las pocas fotos que teníamos de mi mamá al principio. Papá trataba de que todo fuera normal. Me sentaba en sus piernas después de cenar, me llevaba a ver los becerros nuevos, me preguntaba si había comido bien, pero Domitila siempre estaba ahí, con esa mirada que parecía decir que yo sobraba, que era un estorbo en su nueva vida. Cuando papá no estaba, ella me hablaba de manera diferente, con una voz fría que me helaba por dentro. Los primeros meses fueron confusos. Yo no entendía por qué ya no podía dormir en la cama grande con papá. ¿Por qué ahora tenía que dormir en el suelo de la cocina, sobre un petate viejo que olía a humedad? Domitila decía que era porque sus hijos necesitaban la cama pequeña, y que una niña grande como yo ya debía aprender a ser independiente. Papá no decía nada, pero a veces lo veía mirarme con tristeza, como si quisiera decir algo, pero no. Encontrara las palabras San Crescencio y Bartolomé eran como su madre en calculadores, fríos, siempre listos para acusarme de cualquier cosa. Si se rompía un plato, era mi culpa. Si faltaba comida, era porque yo había comido de más. Si lloraba por las noches,
era porque era una niña malcriada que no sabía agradecer lo que tenía. Ellos dormían en camas con colchones y cobijas gruesas, mientras yo me hacía un ovillo en el suelo de la cocina, tapándome con un rebozo deshilachado que había sido de mi mamá. La comida también cambió. Antes, papá y yo comíamos juntos, en la mesa de madera que él mismo había hecho. Ahora, Domitila servía primero a sus hijos, después a papá, y al final, me daba a mí lo que sobraba. A veces era solo una tortilla fría con sal, a veces ni eso. Cuando me quejaba del hambre, ella me miraba con esos ojos duros, y me decía que los niños, agradecidos, no se quejan, que había muchos niños en el mundo que no tenían ni eso. El trabajo también aumentó. Desde que salía el sol hasta que se escondía, yo tenía que hacer mandados, a limpiar los corrales, dar de comer a las gallinas, barrer el patio, lavar los trastes, cargar agua del pozo. Mis manos, que antes solo conocían las caricias de papá y la suavidad de los conejos que criábamos, ahora estaban siempre ásperas, con cortadas y callos que me dolían. Cuando intentaba cerrar los puños a papá, trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, revisando el ganado, arreglando cercas, sembrando maíz y cuidando los cultivos. Cuando regresaba a casa, estaba tan cansado que apenas tenía fuerzas para cenar y dormir. Domitila se había encargado de llenar sus oídos con quejas sobre mí, ira por Rey Sosa, que no obedecía, que tenía malos sentimientos. Poco a poco, papá empezó a mirarme diferente, como si ya no fuera su niña, sino una extraña que causaba problemas en su hogar. Una noche de diciembre, cuando el frío calaba hasta los huesos, y el viento hacía que las láminas del techo sonaran como lamentos, me quejé porque tenía mucha hambre. Solo había comido una tortilla pequeña en todo el día, y mi estómago sonaba como si tuviera animales adentro. Domitila estaba sirviendo la cena en frijoles refritos, tortillas calientes, huevos revueltos y leche fresca. Mis hermanos comían con ganas. Papá masticaba en silencio, y yo estaba sentada en el suelo, viendo cómo todos disfrutaban de la comida que yo había ayudado a preparar, pero que no podía probar. No pude más, y le dije a papá que tenía hambre, que, por favor, me diera aunque fuera un poco de frijoles. Domitila se puso de pie tan rápido que la silla se tambaló, y me miró con una rabia que nunca había visto en nadie. Sus ojos se veían negros como la noche, y su voz salió cortante como navaja. Hambre, ¿tienes hambre, niña malagradecida? Pues si tienes tanta hambre, vete a dormir con las vacas del corral, a ver si así aprendes a agradecer lo que tienes, en lugar de estar siempre quejándote como una llorona. Papá no dijo nada, solo siguió comiendo, con la mirada perdida en su plato como si no hubiera escuchado. Mis hermanos se rieron, y Crescencio dijo que era una buena idea, que los animales no se quejan de lo que comen en esa noche. Por primera vez en mi vida, dormí en el corral con las vacas. El suelo era de tierra apisonada, duro y frío, y el olor a estiércol y a animales me llenaba la nariz. Las vacas me miraban con sus ojos grandes y mansos, como si supieran que yo no pertenecía ahí. Me hice un ovillo junto a la cerca, tratando de protegerme del viento helado que se colaba por entre las tablas, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero eso era solo el comienzo. Pensé que esa primera noche en el corral había sido un castigo único, algo que nunca más volvería a pasar. Pero me equivoqué. Domitila había encontrado la manera perfecta de quebrarme, sin que papá se diera cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. A la mañana siguiente, me levanté tiesa del frío, con la ropa húmeda por el rocío y el cabello enredado con pajitas. Entré a la casa sigilosamente, esperando que nadie me viera en ese estado, pero Domitila ya estaba despierta, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Me miró de arriba a abajo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y me dijo que me cambiara rápido, porque había mucho trabajo que hacer. Papá salió temprano ese día, como siempre, sin preguntarme cómo había pasado la noche. Yo quería correr hacia él, abrazarlo, contarle lo frío que había sentido, lo asustada que había estado, pero algo en su mirada me detuvo. Era como si hubiera puesto una pared invisible entre nosotros, como si ya no fuera
la misma niña que había cargado en sus brazos cuando era pequeña. Los días siguientes, Domitila empezó a encontrar excusas para mandarme al corral. Si dejaba caer un vaso de agua, si no barría bien el patio, si las gallinas se salían del gallinero, si suspiraba muy fuerte, si me tardaba en traer leña, si cualquier cosa no estaba exactamente como ella quería. Cada falta, por pequeña que fuera, tenía el mismo castigo en el corral con los animales, a ver si ahí aprendes modales. Lo peor de todo era que papá parecía estar de acuerdo. Domitila había logrado convencerlo de que yo era una niña problemática que necesitaba disciplina, que ella solo estaba tratando de educarme para que fuera una mujer de bien. Cuando él llegaba por las noches y me encontraba en el corral, solo movía la cabeza como si estuviera decepcionado de mí, como si todo fuera mi culpa. Empecé a conocer cada rincón de ese corral, como si fuera mi verdadero hogar. Sabía exactamente dónde estaban los hoyos en el suelo, dónde se acumulaba el agua de lluvia, cuáles eran las tablas más flojas de la cerca, donde me podía refugiar cuando el viento soplaba muy fuerte. Las vacas, al principio extrañas y enormes, se convirtieron en mis únicas compañeras. Brunilda, una vaca café con manchas blancas, era la más tranquila. A veces me dejaba recostarme contra su panza caliente para sentir menos frío. Esperanza, una vaca negra con cuernos pequeños, parecía entender mi tristeza y se quedaba cerca de mí durante las noches más difíciles. Pero no solo eran las vacas. En ese corral también había cerdos, cabras, gallinas que se subían a las perchas para dormir, y hasta un burro viejo llamado Pancracio, que rebuznaba cuando tenía hambre. Todos esos animales se volvieron más familiares para mí que mi propia familia. Conocía sus sonidos, sus olores, sus costumbres. Sabía cuándo iban a llover porque las vacas se inquietaban. Sabía cuándo venía el viento fuerte porque las gallinas se escondían bajo el cobertizo. El olor del corral se me metió en la piel, en el cabello, en la ropa. Era una mezcla de estiércol, paja húmeda, sudor de animales y tierra mojada. Por más que me restregara con jabón cuando podía bañarme, ese olor no se quitaba completamente. Crescencio y Bartolomé se burlaban de mí, diciendo que olía a vaca, que parecía más animal que persona. Domitila fingía no darse cuenta, pero yo sabía que le daba satisfacción verme así, sucia, humillada, reducida a algo menos que humano. A las noches eran lo peor. Cuando el sol se escondía y el campo se llenaba de sonidos extraños, yo me acurrucaba en el rincón más protegido del corral, tratando de hacer el menos ruido posible. Escuchaba los gritos de los coyotes a lo lejos, el ulular de las lechuzas, el crujir de las ramas cuando el viento las movía. A veces, los animales se ponían nerviosos por algún ruido, y yo me quedaba despierta toda la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. El frío era terrible. En Tamaulipas, las noches de invierno pueden ser heladas, y yo solo tenía el rebozo de mi mamá para cubrirme. Aprendí a buscar los lugares donde los animales habían estado durante el día, porque la tierra estaba más tibia. Aprendí a hacer un hoyo pequeño en la paja para protegerme del viento. Aprendí a dormir hecha bolita, con las rodillas pegadas al pecho, para conservar el calor de mi cuerpo. Pero había algo peor que el frío, el miedo. Miedo de que llegaran animales salvajes, miedo de que me mordiera alguna víbora, miedo de que papá decidiera que ya no me quería, miedo de que esa fuera mi vida para siempre. Algunas noches lloraba tanto que me dolía el pecho, y las lágrimas se me helaban en las mejillas. Otras noches estaba tan cansada que me quedaba dormida, apenas tocaba el suelo. Sin importar el frío o los ruidos durante el día, el trabajo se había vuelto más pesado. Domitila me despertaba antes del amanecer para que ordeñara las vacas, diera de comer a los cerdos, limpiara los corrales, recogiera los huevos, barriera el patio, lavara los trastes, cargara agua del pozo y todo lo que se le ocurriera. Mis manos, que a los 8 años deberían estar jugando con muñecas, estaban siempre ocupadas con trabajo de adulto en Crescencio y Bartolomé. Mientras tanto, iban a la escuela del pueblo. Salían todas las mañanas limpios, peinados, con sus cuadernos bajo el brazo, y regresaban por la tarde
a contar lo que habían aprendido. Yo los veía desde lejos, recordando los días cuando papá me había prometido que también yo iría a la escuela cuando tuviera edad. Ahora Domitila decía que yo no necesitaba estudiar, que las niñas como yo estaban mejor aprendiendo oficios domésticos. En la comida seguía siendo escasa para mí, mientras los demás comían carne, tortillas calientes, arroz con frijoles. Yo recibía las sobras en tortillas frías, a veces con un poco de sal, a veces con un pedacito de frijol, refritos ya duros. Había días en que no comía nada hasta la noche, y otros en que no comía nada en todo el día. Mi estómago se había acostumbrado al hambre constante, y yo había aprendido a no quejarme, porque sabía que cualquier protesta significaría otra noche en el corral. Pero había algo que Domitila no sabía, algo que me mantenía viva, a pesar de todo, a la esperanza. Todas las noches, acurrucada entre los animales, yo me inventaba historias en las que papá se daba cuenta de lo que estaba pasando y me rescataba. Me imaginaba que mi mamá bajaba del cielo para protegerme, que llegaba un día en que todo volvería a ser como antes. Esas fantasías eran lo único que me ayudaba a soportar el frío, el hambre, la soledad. También empecé a notar cosas que antes no veía. Dona Remedios, la vecina más cercana, vivía como a 500 metros de nuestra casa. Era una mujer viuda, que criaba cabras y gallinas. A veces, cuando yo estaba trabajando en el patio, la veía pasar por el sendero que separaba nuestras propiedades. Siempre me saludaba con la mano, y yo le respondía tímidamente. Había algo en su mirada que era diferente, algo que me hacía sentir que ella veía más de lo que aparentaba en una tarde. Mientras yo cargaba agua del pozo, doña Remedios se acercó a la cerca que dividía nuestros terrenos. Me preguntó cómo estaba, si me gustaba vivir ahí, si iba a la escuela. Yo le respondí con monosílabos, porque sabía que Domitila no me perdonaría si me ponía a platicar con los vecinos. Pero doña Remedios insistió. Me preguntó si tenía frío por las noches. Sí, comía bien. Si me sentía feliz. Saspriga, me confundieron, porque hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba sobre mis sentimientos. Esa noche, mientras estaba en el corral, escuchando los ronquidos de los cerdos y el rumiar de las vacas, pensé en las preguntas de doña Remedios. ¿Tenía frío? Sí, mucho frío. ¿Comía bien? No, casi no comía. ¿Me sentía feliz? No sabía ni qué significaba esa palabra, pero por primera vez en mucho tiempo, alguien me había hecho preguntas que me importaban. Alguien se había interesado por mí como persona, no como una carga o un estorbo. Los meses pasaron, y mi vida se convirtió en una rutina de trabajo, hambre, frío y soledad. Pero algo estaba cambiando, algo que ni Domitila ni yo podíamos controlar. Una noche, cuando llevaba casi 6 meses durmiendo en el corral, sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Era una noche de marzo, con viento fuerte que hacía sonar las láminas como si fueran campanas rotas. Yo estaba acurrucada junto a Brunilda, tratando de calentarme con el calor de su cuerpo, cuando escuché voces que venían de la casa. No era normal oír voces a esa hora de la noche, así que puse atención. Aunque el viento se llevaba pedazos de las palabras, era papá hablando con Domitila, pero su voz sonaba diferente, más fuerte, más molesta de lo que la había escuchado. En mucho tiempo no podía entender todo lo que decían, pero alcancé a oír mi nombre varias veces. Y la voz de Domitila, respondiendo con ese tono que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. La discusión duró como media hora, y después todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, cuando entré a la casa para empezar mis labores, papá me miró de una manera extraña. No era la mirada fría de los últimos meses, pero tampoco era la mirada cariñosa de antes. Era como si me estuviera viendo por primera vez en mucho tiempo, como si tratara de recordar quién era yo. Domitila estaba más callada que de costumbre, y sus hijos desayunaron rápido y se fueron a la escuela sin hacer sus bromas habituales. Pero la tranquilidad duró poco. Al día siguiente, las cosas volvieron a ser como antes, o peor. Domitila había decidido que ya no era suficiente mandarme al corral solo por las noches. Ahora, cualquier error durante el día
también significaba que tenía que quedarme ahí, hasta que ella decidiera que había aprendido la lección en mí. Prohibieron entrar a la casa durante el día, excepto para hacer el trabajo que me ordenaban. Ya no podía comer ni siquiera en el suelo de la cocina. Tenía que comer afuera, en el patio, como si fuera uno más de los animales. La poca comida que me daban, la tenía que comer con las manos, porque no me daban ni plato ni cuchara. A veces, cuando llovía, tenía que comer bajo la lluvia, viendo cómo el agua se llevaba los pocos frijoles que había logrado juntar con los dedos. Fue entonces cuando empecé a desarrollar estrategias de supervivencia que una niña de mi edad nunca debería haber necesitado. Aprendí a esconder pedacitos de tortilla en lugares donde Domitila no los pudiera encontrar, entre las tablas del corral, en hoyos que cavaba debajo de las piedras, envueltos en hojas grandes, para protegerlos de los animales. Aprendí a beber agua del mismo bebedero de las vacas cuando tenía mucha sed y no me permitían entrar a la casa. Aprendí a reconocer qué plantas podía comer sin enfermarme, qué frutas silvestres podía encontrar en los límites del terreno también. Aprendí a protegerme del frío, de maneras que me daba vergüenza recordar. Cuando las noches eran muy heladas, me acurrucaba entre las vacas más grandes, sintiendo el calor de sus cuerpos y escuchando los ruidos de su digestión. Aprendí que el estiércol fresco de vaca despide calor, y había noches en que me veía obligada a acostarme cerca de él para no morir de frío. Aunque el olor fuera insoportable y me diera náuseas, a mis ropas se volvieron harapos. El vestido que había sido de mi mamá, el único recuerdo físico que tenía de ella, se desgarró en tantos lugares que ya no servía para protegerme del frío. Domitila no me dio ropa nueva. Decía que los animales no necesitaban vestirse. Bien, durante varios meses tuve que usar el mismo vestido roto, lleno de agujeros, manchado con lodo y estiércol, que me hacía ver más como una mendiga que como una niña. Mis pies se llenaron de cortadas y callos, porque tenía que andar descalza todo el tiempo. Los zapatos que papá me había comprado se los dio Domitila a uno de sus hijos, diciendo que yo no los necesitaba para trabajar en el campo. Caminar sobre la tierra llena de piedras, espinas y vidrios rotos se volvió una tortura diaria. Mis pies sangraban constantemente, y como no tenía nada para curarlos, se me infectaron varias veces. El dolor era tanto que a veces no podía caminar bien, pero sí me quejaba. Domitila decía que estaba fingiendo para no trabajar, pero lo peor no era el hambre, ni el frío, ni el dolor físico. Lo peor era la humillación constante, la manera en que me habían despojado de mi dignidad humana. Domitila había logrado convencer a todos, incluyendo a papá, de que yo era menos que una persona. Me hablaban como si fuera un animal, me trataban peor que a los perros del rancho, me miraban con desprecio o con indiferencia. Crescencio y Bartolomé habían perdido cualquier rastro de compasión que pudieran haber tenido. Se divertían inventando nuevos castigos para mí, nuevas maneras de humillarme. A veces me tiraban comida al suelo y me decían que la recogiera con la boca, como hacen los perros. Otras veces me obligaban a caminar en 4 patas, mugiendo como vaca, mientras ellos se reían. Si me negaba, le decían a su mamá que yo había sido grosera. Y el castigo era peor. A la escuela se convirtió en un sueño imposible. Veía pasar a los niños del pueblo rumbo a la escuelita, con sus uniformes limpios y sus cuadernos, y yo me preguntaba qué se sentiría poder sentarse en un pupitre, aprender a leer mejor, hacer cuentas, dibujar. Pero Domitila había decidido que yo no merecía educación, que mi destino era ser una sirvienta ignorante para el resto de mi vida. Papá casi no me dirigía la palabra. Cuando tenía que darme alguna orden, lo hacía sin mirarme a los ojos, como si le diera vergüenza o pena verme en el estado en que estaba. Yo trataba de buscar su mirada, de encontrar algún rastro del papá cariñoso que había sido, pero era como si hubiera desaparecido para siempre. A veces lo veía observándome desde lejos, cuando pensaba que nadie se daba cuenta. Y había algo en su expresión que parecía tristeza, pero nunca hacía nada para ayudarme. A los domingos eran especialmente cruels. Era el día en que la familia se arreglaba para ir a misa al pueblo. Se ponían su mejor ropa, se peinaban con cuidado
y se subían al carro para ir a la iglesia. Yo me quedaba sola en el rancho, encargada de cuidar a los animales y hacer todo el trabajo que no se había terminado durante la semana. Desde lejos, veía cómo se alejaban por el sendero polvoriento, y yo me quedaba allí, sucia, hambrienta, vestida con harapos, preguntándome qué había hecho para merecer semejante castigo. Pero esos domingos sola también me dieron algo inesperado, momentos de paz, sin Domitila vigilando cada uno de mis movimientos, sin sus hijos burlándose de mí, sin las órdenes constantes. Podía caminar libremente por el terreno, hablar con los animales, sin que nadie me dijera que estaba loca, y hasta permitirme llorar, sin tener que esconder las lágrimas. Fue durante uno de esos domingos, cuando doña Remedios volvió a acercarse. Yo estaba dándole de comer a las gallinas cuando la vi venir por el sendero, con su vestido negro de los domingos y su rebozo bien acomodado. Se veía más arreglada que de costumbre, como si hubiera venido de algún lugar importante. Niña, me dijo cuando llegó a la cerca, ¿cómo es que no fuiste a misa con tu familia? No supe qué responderle. No podía decirle la verdad, que me habían dejado porque Domitila decía que yo no merecía estar en la casa de Dios vestida como andaba. Así que solo le dije que alguien tenía que cuidar a los animales. A doña Remedios me miró de arriba abajo, fijándose en mi vestido roto, en mis pies descalzos y cortados, en mi cabello enmarañado que hacía semanas no se peinaba bien. Su expresión cambió, se puso seria, y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, en preocupación genuina. ¿Hace cuánto no comes algo caliente, criatura?, me preguntó. En la pregunta me tomó por sorpresa. No recordaba la última vez que había comido algo caliente. Todo lo que me daban estaba frío, duro o en mal estado. Pero no me atreví a responderle, porque sabía que si Domitila se enteraba de que había estado hablando de la familia con extraños, el castigo sería terrible. Doña Remedios pareció entender mi silencio. Se quedó un rato más, haciéndome preguntas que yo no me atrevía a responder, pero observando todo con esos ojos inteligentes que parecían ver más allá de las apariencias. Auntie Stigers me dijo algo que se me quedó grabado: los niños no son animales, mija. Los niños merecen cariño, comida, techo y educación. Recuerda eso. Esa noche, mientras estaba acostada en el corral, pensé mucho en las palabras de doña Remedios. ¿Era cierto que los niños no eran animales? ¿Era cierto que yo merecía algo mejor? Hacía tanto tiempo que me trataban como animal, que ya había empezado a creer que tal vez eso era lo que era, que tal vez había nacido para vivir así, pero algo había cambiado en mi interior. Por primera vez en muchos meses, empecé a preguntarme si mi situación era anormal, si otras niñas de mi edad vivían como yo, si había alguna posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Fue entonces cuando decidí que tenía que actuar. Tenía 14 años, cuando finalmente entendí que lo que me estaba pasando no era normal. 6 años habían transcurrido desde que Domitila llegó a nuestras vidas. 6 años en los que había perdido mi infancia, mi dignidad y casi mi humanidad. Pero algo había despertado en mí durante esos meses de reflexión. Algo que ni todo el maltrato del mundo había logrado quebrar completamente. Fue un martes por la mañana, cuando todo comenzó a cambiar. Estaba ordeñando a Brunilda, como todas las madrugadas, cuando escuché el sonido de cascos de caballo acercándose por el sendero. Era extraño, porque casi nunca teníamos visitas, y menos tan temprano. Me asomé por entre las tablas del corral y vi a un hombre mayo vestido de negro, montado en un caballo blanco. Era el padre Sebastián, el párroco del pueblo. El padre Sebastián era un hombre delgado, de unos 60 años, con cabello blanco y ojos azules, que parecían ver directamente al alma de las personas. Había sido el sacerdote que bautizó a papá cuando era niño, y también había sido quien casó a mis papás hace tantos años. Era respetado en toda la región, no solo por ser sacerdote, sino porque siempre ayudaba a los pobres y defendía a los que no tenían voz. Domitila salió a recibirlo, nerviosa, alisándose el vestido y el cabello como si no esperara la visita. Desde el corral,
Yo podía escuchar retazos de la conversación. El padre preguntaba por la familia, por cómo estaban todos, por qué hacía tanto tiempo que no nos veía en misa. Domitila respondía con evasivas, diciendo que papá había estado muy ocupado con el trabajo, que los niños a veces se enfermaban, que era difícil salir del rancho. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. El padre Sebastián preguntó específicamente por mí y la niña Esperanza. Hace mucho que no la veo. ¿Cómo está? ¿Va a la escuela? Hubo un silencio largo antes de que Domitila respondiera. Cuando lo hizo, su voz sonaba forzada, como si estuviera inventando las palabras sobre la marcha. Ay, padre, la niña está bien, pero es muy tímida. Muy en especial, le da pena ir a misa. Y pues, de la escuela, ya sabe cómo son las niñas del campo. Mejor que aprendan los oficios de la casa. El padre Sebastián no pareció convencido. Preguntó si podía verme, saludarme, bendecirme. Domitila tartamudeó. Dijo que yo estaba trabajando, que era mejor no molestarme, que otra vez, pero el padre insistió, con esa autoridad tranquila que tienen las personas acostumbradas a que las obedezcan. Yo estaba paralizada detrás del corral, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr hacia él, gritarle que me ayudara, contarle todo lo que había pasado estos años. Pero otra parte tenía miedo, un miedo terrible de lo que Domitila me haría si me atrevía a hablar. El miedo ganó, y me quedé escondida, temblando como una hoja. Finalmente, Domitila no tuvo más remedio que llamarme. Esperanza, ven acá, que el padre Sebastián quiere saludarte. Salí del corral caminando despacio, tratando de limpiarme, las manos en el vestido roto, pasándome los dedos por el cabello para quitarme la paja. Sabía que mi aspecto era terrible, pero no había nada que pudiera hacer para arreglarlo en ese momento. Cuando el padre Sebastián me vio, su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y vi cómo su mirada recorría mi cuerpo flaco, mis pies descalzos y cortados, mi vestido que era poco más que harapos, mi cara sucia y mis ojos hundidos por el hambre crónica. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie dijo nada. Buenos días, padre, logré susurrar, haciendo una pequeña reverencia, como me había enseñado papá cuando era pequeña. Buenos días, hijita, me respondió, pero su voz sonaba diferente, como si le costara trabajo hablar. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Miré rápidamente a Domitila, que me estaba observando con esos ojos, que decían claramente que tuviera cuidado con lo que iba a responder. Estoy bien, padre, mentí. Pero el padre Sebastián no era tonto. Había visto suficiente pobreza y sufrimiento en su vida como para reconocerlos cuando los tenía enfrente. Me hizo más preguntas. Si comía bien, si dormía en casa, si tenía ropa para el frío, si alguien me cuidaba cuando me enfermaba. Cada pregunta era como una puerta que se abría en mi mente, mostrándomelo, que debería ser normal para una niña de mi edad. A todas las preguntas respondí que sí, que todo estaba bien, que no me faltaba nada, pero mi cuerpo decía otra cosa. Estaba tan delgada que parecía un esqueleto con piel, tan sucia que el mugre se había vuelto parte de mi color natural, tan vestida de harapos que daba pena verme. El padre no necesitaba que yo le dijera nada. Mis condiciones hablaban por sí solas, Domitila, dándose cuenta de que la situación se estaba poniendo peligrosa. Empezó a inventar excusas, aunque yo era muy trabajadora, que me gustaba andar así, porque era natural, que era una niña sana y fuerte, que no necesitaba lujo. Pero cada palabra que decía sonaba más falsa, más desesperada. El padre Sebastián se despidió esa mañana, pero algo me dijo que no había terminado con nosotros. Se fue montado en su caballo blanco, pero volteó varias veces a mirarme antes de perderse por el sendero. Yo me quedé parada en el patio, sintiendo que algo había cambiado, que esa conversación había movido algo que llevaba años detenido. Esa noche, Domitila estaba más nerviosa que nunca. No me mandó al corral inmediatamente después de cenar. En su lugar, me tuvo en la cocina, fregando trastes que ya estaban limpios, barriendo el suelo que ya había barrido 3 veces. Era como si no quisiera que me alejara de su vista,
como si temiera que yo fuera a hacer algo. Cuando finalmente me mandó al corral, se quedó parada en la puerta de la casa, vigilándome, hasta que me acosté entre los animales. Solo entró y cerró la puerta con llave, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Domitila me daba un poquito más de comida, no tanto como para que dejara de tener hambre, pero sí lo suficiente como para que no me viera tan esquelética. También me consiguió un vestido viejo, no nuevo, pero al menos sin tantos agujeros, como el que tenía. Era como si estuviera tratando de arreglar mi apariencia, de hacer que me viera más normal, pero sus esfuerzos llegaron demasiado tarde. Una semana después de la primera visita, el padre Sebastián regresó esta vez no vino solo. Lo acompañaba doña Remedios, nuestra vecina, que había sido quien le había contado sus sospechas sobre mi situación. Esta vez no fue una visita de cortesía. El padre llegó con la autoridad de quien sabe que algo está mal y está decidido a arreglarlo. Pidió hablar conmigo a solas, sin Domitila presente, y cuando ella se negó, él le recordó que como sacerdote tenía derecho a hablar en privado con cualquier miembro de su parroquia. Doña Remedios se quedó con Domitila, mientras el padre Sebastián me llevó a caminar por el terreno, lejos de la casa, donde nadie pudiera escuchar nuestra conversación. Fue entonces cuando, por primera vez en 6 años, alguien me preguntó la verdad, y realmente quiso escuchar. Esperanza, me dijo con voz suave, necesito que me digas la verdad. ¿Te maltratan en esta casa? La pregunta me tomó completamente desprevenida. Nadie me había preguntado algo así jamás. Durante tanto tiempo, había vivido fingiendo que todo estaba bien, que al principio no supe qué responder. Las palabras se me atoraron en la garganta, y solo pude llorar. El padre esperó pacientemente a que me calmara, y después me preguntó cosas específicas: ¿en dónde dormía? ¿Qué comía? ¿Por qué no iba a la escuela? ¿Por qué estaba tan delgada? ¿Quién me había hecho las cortadas en los pies? Cada pregunta abría una compuerta de dolor que había mantenido cerrada durante años. Al principio, mis respuestas fueron tímidas, evasivas, pero poco a poco, conforme el padre me demostraba que realmente quería ayudarme, que no me iba a juzgar, ni a castigar por decir la verdad, empecé a contarle todo. Le hablé de las noches en el corral, del hambre constante, de los castigos, de la humillación diaria, de cómo me trataban peor que a los animales. Cuando terminé de hablar, el padre Sebastián tenía lágrimas en los ojos. Me tomó de las manos, con mucho cuidado, porque estaban llenas de cortadas y callos, y me dijo algo que nunca voy a olvidar: hijita, lo que te han hecho no está bien. Ningún niño merece vivir así. Dios no quiere que sus hijos sufran de esta manera. Vamos a arreglar esto, te lo prometo. Por primera vez en años, sentí algo que había olvidado que existía: en esperanza. Pero también sentí miedo, un miedo terrible de lo que iba a pasar cuando regresáramos a la casa, de cómo reaccionaría Domitila cuando se enterara de que yo había hablado. Lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Cuando regresamos a la casa, Domitila nos estaba esperando en el patio con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Sus ojos tenían esa mirada peligrosa que yo conocía tan bien, la misma que ponía antes de castigarme. Pero esta vez había algo diferente. Había miedo también, miedo de que hubiera perdido el control de la situación, de que sus secretos estuvieran saliendo a la luz. El padre Sebastián no perdió tiempo en rodeos. Con una autoridad que yo nunca había visto en nadie, le dijo a Domitila que sabía exactamente lo que estaba pasando en esa casa, que las condiciones en las que me tenían eran inaceptables, y que eso iba a cambiar inmediatamente. Su voz era firme pero controlada, como si estuviera acostumbrado a enfrentar el mal y no le tuviera miedo. Domitila trató de defenderse, de explicar que yo era una niña difícil, que ella solo trataba de educarme, que todo era por mi bien, pero el padre la interrumpió: señora, he visto niños pobres en toda la región, he visitado familias que apenas tienen que comer, pero nunca he visto a un niño en las condiciones en las que está Esperanza. Esto no es pobreza, esto es crueldad. Fue entonces cuando llegó papá del campo. Venía cansado,
como siempre, con la ropa manchada de tierra y el sombrero lleno de polvo. Cuando vio al padre Sebastián y a doña Remedios en el patio, y sintió la tensión en el aire, se dio cuenta de que algo grave estaba pasando. Su mirada fue de Domitila al padre, después a mí, y por fin pareció verme realmente, después de años de mirar a través de mí. El padre Sebastián se dirigió a papá con respeto, pero también con firmeza a Ana Aurelio. Necesitamos hablar. Como hombre de fe y como padre de familia, tienes que saber lo que está pasando bajo tu propio techo. Lo que siguió fue la conversación más difícil de mi vida. El padre le contó a papá todo lo que yo le había dicho, a las noches en el corral, el hambre, los castigos, la humillación constante. Con cada palabra, vi cómo la cara de papá cambiaba, cómo la sorpresa se convertía en horror, y después, en algo que no había visto en sus ojos desde hacía años. En rabia, Domitila se desesperó. Gritó que yo era una mentirosa, que había inventado todo para causar problemas, que ella siempre me había tratado bien. Pero sus argumentos sonaban cada vez más débiles, cuando el padre y doña Remedios señalaban las evidencias en mi cuerpo esquelético, mis ropas hechas harapos, mis pies cortados, mi aspecto de animal salvaje. Más que de niña, papá se acercó a mí lentamente, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. Cuando estuvo cerca, me levantó la cara con sus manos callosas y me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Lo que vio ahí lo destrozó. Eran los ojos de su propia hija, pero vacíos, sin brillo, llenos de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. ¿Es cierto, mija?, me preguntó con voz quebrada. ¿Es cierto que duermes con los animales? No pude responder con palabras, solo asentí con la cabeza. Y eso fue suficiente. Papá se puso de pie, y por un momento pensé que iba a golpear a Domitila, pero, en lugar de eso, se dirigió al corral. Todos lo seguimos. Cuando vio el rincón donde yo dormía, el hoyo que había cavado en la tierra para protegerme del viento, los pedazos de tortilla escondidos entre las tablas, se desplomó sobre sus rodillas y comenzó a llorar como un niño. Dios mío, repetía una y otra vez, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he permitido que hagan? Domitila trató de acercarse a él, de consolarlo, de convencerlo de que todo era un malentendido, pero papá se levantó y le gritó, como nunca la había escuchado gritar a nadie: fuera de mi casa, fuera de aquí con tus hijos. ¿No quiero volver a verte en mi vida? Lo que siguió fue un caos. Domitila gritaba que no tenía dónde ir, que papá no podía echarla así nada más, que ella tenía derechos como esposa. Crescencio y Bartolomé habían llegado de la escuela en medio del escándalo y no entendían qué estaba pasando. El padre Sebastián trataba de calmar los ánimos, pero también dejó claro que Domitila no podía quedarse, que era un peligro. Para mí, a esa misma tarde, Domitila empacó sus cosas y las de sus hijos. Papá le dio dinero para que pudiera alquilar algo en el pueblo mientras decidía qué hacer con su vida. Pero fue claro que no era bienvenida en el rancho, nunca más. Antes, Dewhurst. Domitila me miró con un odio tan puro que me dio escalofríos. No dijo nada, pero sus ojos prometían venganza si alguna vez se le presentaba la oportunidad, aun cuando finalmente se fueron. La casa quedó en un silencio extraño. Papá, el padre Sebastián, doña Remedios y yo nos quedamos en el patio, sin saber muy bien qué hacer o qué decir. Yo no podía creer que realmente hubiera pasado, que después de 6 años de sufrimiento, Domitila ya no estuviera ahí para hacerme daño. El padre Sebastián le dijo a papá que yo necesitaba cuidados médicos inmediatos, que estaba desnutrida y probablemente tenía infecciones en los pies. También le dijo que iba a ser difícil que yo confiara otra vez, que el daño psicológico era muy profundo, que iba a necesitar mucha paciencia y mucho amor. Para sanar a papá, me pidió perdón esa noche, llorando como un niño. Me dijo que había sido el peor padre del mundo, que no merecía que yo lo perdonara, que había fallado en lo más importante de su vida, en proteger a su hija. Me explicó que Domitila lo había convencido de que yo era problemática, que él había querido creerle, porque era más fácil que enfrentar la realidad, que había estado tan ciego
por la necesidad de tener una familia completa, que había ignorado las señales de abuso. Yo quería perdonarlo, pero no sabía cómo. 6 años de maltrato no se borran con una disculpa, por sincera que sea. Todavía tenía miedo de que me mandara otra vez al corral, miedo de que Domitila regresara, miedo de que todo fuera un sueño y despertara otra vez entre los animales en Doña Remedios se ofreció a cuidarme mientras papá y yo aprendíamos otra vez a ser padre e hija. Era una mujer sabia que entendía que la curación toma tiempo, que no se puede forzar. Esa primera noche después de que Domitila se fue, yo no quise dormir en la casa. El miedo era más fuerte que la razón. Me fui al corral, a mi rincón de siempre, porque era lo único que conocían. Papá me encontró ahí en la madrugada, acurrucada entre las vacas, temblando de frío y de miedo. No me gritó, no me obligó a entrar, se sentó a mi lado en la tierra, en el mismo lugar donde su hija había sufrido durante años por su culpa, y se quedó ahí conmigo hasta que salió el sol. No te voy a forzar a nada, mija, me dijo. Vamos a ir despacio, pero quiero que sepas que nunca más vas a dormir aquí porque te castiguen. Si quieres venir acá, va a ser porque tú decidas, no porque alguien te obligue. Fueron las primeras palabras cariñosas que escuchaba de él en 6 años, y aunque mi corazón quería creerle, mi mente todavía tenía demasiado miedo. La decisión más difícil de mi vida estaba por llegar. La decisión más difícil de mi vida no fue contarle la verdad al padre Sebastián, ni fue perdonar a papá por los años perdidos. La decisión más difícil fue aprender a confiar otra vez, a creer que merecía ser tratada como un ser humano, a aceptar que mi vida podía ser diferente. Los primeros meses después de que Domitila se fue, fueron los más confusos de mi existencia. Doña Remedios me llevó a su casa, que estaba a unos 500 metros de la nuestra, pero que parecía estar en otro mundo. Era una casita pequeña pero limpia, con flores en las ventanas, cortinas bordadas a mano, y el olor a comida casera, que llenaba todos los rincones. Por primera vez en años, iba a dormir en una cama de verdad, con sábanas limpias, y una cobija que olía a jabón, pero yo no sabía cómo vivir así. La primera noche, me quedé acostada en la cama, rígida como un palo, sin atreverme a moverme. Estaba acostumbrada al suelo duro, al frío, a los sonidos de los animales. Esta cama era demasiado suave, demasiado cálida, demasiado silenciosa. A las 3 de la mañana, me levanté y me fui a dormir al piso. Ahí sí pude descansar. Doña Remedios me encontró en el suelo a la mañana siguiente. No me regañó, no me preguntó por qué había hecho eso, simplemente me preparó un desayuno caliente y me dijo que las cosas importantes toman tiempo, que no me preocupara, que podía dormir donde me sintiera cómoda hasta que estuviera lista para la cama. Tardé 3 meses en poder dormir en la cama completa una noche entera. Tardé 6 meses en poder comer sin esconder comida en los bolsillos por si después no me daban más. Tardé 1 año en poder bañarme sin miedo de que alguien me gritara por gastar mucha agua, o por tardarme demasiado. El doctor del pueblo dijo que estaba severamente desnutrida, que tenía anemia, que mis pies tenían varias infecciones, y que mi crecimiento se había retrasado por la falta de comida y cuidados. Pero también dijo que era joven, que con buenos cuidados podía recuperarme, que el cuerpo humano es más resistente de lo que creemos. La parte más difícil no era física, sino emocional. Habían sido tantos años sintiéndome menos que humana, que tener que recordar cómo ser una persona normal me parecía imposible. Doña Remedios tenía una paciencia infinita. Me enseñó otra vez cosas que una niña de mi edad debería saber desde siempre: cómo opinar, cómo lavarse los dientes, cómo comportarse en la mesa, cómo hablar con otras personas sin bajar la mirada todo el tiempo. Papá venía a visitarme todos los días. Al principio, nuestras conversaciones eran incómodas, llenas de silencios y de palabras a medias. Él cargaba con una culpa tan grande que apenas podía mirarme a los ojos, y yo cargaba con tanto miedo acumulado que me tensaba cada vez que él se... Pero poco a poco, día a día,
fuimos reconstruyendo lo que habíamos perdido en mí. Contó historias de cuando era niño, de mi mamá, de los primeros años de mi vida cuando éramos felices. Me pidió perdón tantas veces que perdí la cuenta, pero cada vez que lo hacía, sus disculpas sonaban más sinceras, más profundas. No era solo perdóname, era ayúdame a entender cómo puedo ser mejor papá para ti. Dime qué necesitas para sentirte segura. Enséñame cómo demostrar que te amo. El padre Sebastián también se convirtió en una figura importante en mi recuperación. Me visitaba todas las semanas, no para hablar de religión, sino para preguntarme cómo me sentía, qué necesitaba, cómo podía ayudarme. Fue él quien insistió en que tenía que ir a la escuela, que la educación era mi derecho, que no importaba que tuviera 14 años y apenas supiera leer y escribir ni ir a la escuela. Fue otro desafío enorme. Los otros niños me miraban con curiosidad y susurraban sobre mí. Algunos habían escuchado rumores sobre lo que había pasado en el rancho. Otros simplemente notaban que yo era diferente, más callada, más asustada que el resto. La maestra doña Carmen fue muy paciente conmigo. Me sentó en la primera fila, me daba atención extra y nunca me hizo sentir mal por no saber cosas que los otros niños de mi edad ya dominaban. Al aprender a leer bien, fue como descubrir un mundo nuevo. Los libros me llevaban a lugares donde no existía el dolor, donde las historias terminaban bien, donde los niños eran protegidos y amados. Me volví una lectora voraz. Doña Remedios me compraba todos los libros que podía, y yo los devoraba, como si fueran comida después de una hambruna. Poco a poco, empecé a hacer amigas en la escuela. Al principio me costaba trabajo confiar en ellas, creer que realmente querían ser mis amigas y no se estaban burlando de mí. Pero había una niña, María Elena, que era especialmente persistente. No le importaba que yo fuera extraña o callada. Siempre me invitaba a jugar, me defendía cuando otros niños hacían comentarios, me incluía en todo lo que hacían. Fue María Elena quien me enseñó a reírme otra vez. Un día, estábamos jugando en el recreo, cuando ella contó un chiste tan tonto que no pude evitar soltar una carcajada. Era la primera vez que me reía de verdad en años, y el sonido me sorprendió tanto que me puse a llorar. María Elena no entendió por qué lloraba, pero me abrazó hasta que me calmé. Cuando cumplí 15 años, doña Remedios y papá me hicieron una fiesta pequeña, nada extravagante, solo nosotros tres, el padre Sebastián y María Elena con su familia. Pero para mí fue la celebración más hermosa del mundo. Tenía un pastel de verdad, regalos envueltos en papel de colores, y gente que me quería cantándome las mañanitas. Ese día me di cuenta de que ya no era la niña que dormía con los animales. Era Esperanza Remedios Villalobos, una Jovanquiu. Tenía futuro a los 17 años. Terminé la primaria y el padre Sebastián consiguió que me dieran una beca para estudiar la secundaria en la ciudad. Fue aterrador dejar el rancho, dejar a doña Remedios y a papá. Pero también era emocionante pensar en todas las posibilidades que se abrían ante mí en la ciudad. Conocí a Roberto, un joven maestro que trabajaba en la escuela donde yo estudiaba. Era bueno, paciente, y cuando le conté mi historia, no me juzgó, ni me trató como si estuviera rota. Se enamoró de mí, no a pesar de mi pasado, sino incluyendo todo lo que había vivido, todo lo que me había hecho fuerte. Nos casamos cuando yo tenía 20 años, tuvimos 4 hijos, 3 niñas y un niño. Desde el momento en que nacieron, juré que nunca conocerían el hambre, el frío o el miedo que yo había conocido. Los criamos con amor, con paciencia, con la certeza de que eran valiosos simplemente por existir. Roberto murió hace 10 años, pero me dejó una familia hermosa y la seguridad de haber sido amada de verdad. Mis hijos son ahora adultos, con sus propias familias, y mis nietos no pueden creer las historias que les cuento de cuando su abuela era niña. Papá vivió hasta los 80 años. Pasamos sus últimos 20 años muy unidos, recuperando todo el tiempo perdido. Nunca se perdonó completamente por lo que había permitido que pasara, pero aprendió a vivir con esa culpa mientras me demostraba todos los días cuánto me amaba. Doña Remedios murió cuando yo tenía 30 años, pero en esos 15 años que estuve con ella,
Me dio más amor maternal del que muchas personas reciben en toda una vida. La considero mi verdadera madre, la mujer que me enseñó que merecía ser feliz en ahora. A los 79 años vivo en esta casita que Roberto y yo construimos juntos. Tengo mis plantas, mis libros y este gato que llegó buscando refugio como yo lo busqué tantas veces. Cuando lo veo durmiendo cómodo en mi regazo, pienso en aquellas noches en el corral y me parece que fue otra vida, la vida de otra persona. ¿Por qué decidí contar esta historia ahora, después de tantos años? Porque hay niños ahí, afuera, que están viviendo lo que yo viví. Niños que creen que merecen el maltrato, que piensan que no hay salida, que han perdido la esperanza. Quiero que sepan que sí hay salida, que sí hay gente buena en el mundo, dispuesta a ayudar, que el sufrimiento no dura para siempre. Ansí, eres un adulto que escucha esta historia, abra los hoyos. Fíjate en los niños que te rodean. Si ves algo que no está bien, haz algo al respecto. Sé el padre Sebastián o la doña Remedios en la vida de un niño que necesita ayuda. Y si eres un niño que está sufriendo, recuerda esto: mereces amor, mereces comida, mereces un techo seguro, mereces ser. No importa lo que te hayan dicho, no importa cuánto tiempo lleves viviendo así, tú vales. Busca ayuda, habla con alguien en quien confíes. Tu vida puede cambiar. ¿Cómo cambió la mía? Mi nombre es Esperanza Remedios Villalobos, tengo 79 años y sobreviví. Y si yo pude, tú también puedes.